Hola, yo soy Desiree Ortega, soy licenciada en psicología y este es mi material para el diplomado de neuropsicología. En primer lugar, podemos decir que el cerebro es todo el encéfalo, que a su vez está comprendido por los dos hemisferios. También lo integran el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. El peso aproximado del cerebro es de 1.3 kilogramos y también está compuesto por células nerviosas o neuronas y células gliales. Hablando de la organización general del sistema nervioso, podemos ver que está dividido en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo componen el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico lo componen nervios, ganglios y receptores especializados. A los nervios del sistema nervioso periférico los podemos dividir en nervios craneales, que son 12 pares, salen del tronco cerebral e inervan sobre todo cabeza y cuello. Los nervios raquídeos o espinales son 31 pares, salen del espinal e inervan tronco y miembros. En cuanto a los nervios del sistema periférico, también podemos hacer una división en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El somático es el que se va a encargar de los movimientos voluntarios y conscientes. Este provee impulsos motores y recibe y procesa la información sensorial. El sistema nervioso autónomo es el que controla las funciones involuntarias como consecuencia de estimulación por las secreciones de las glándulas y las contracciones musculares. Este controla las contracciones musculares y los movimientos de las vísceras. Respecto al sistema nervioso central, había mencionado que está compuesto por el encéfalo y la médula. El encéfalo también tiene divisiones, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romencéfalo. El prosencéfalo lo integran el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo son las comisuras de los hemisferios y el diencéfalo son todas las estructuras nerviosas que rodean al tercer ventrículo y el tercer ventrículo. El romencéfalo está integrado por la protuberancia o puente de Barolio, el bulbo y el cerebelo. Estos tres elementos, junto con el mesencéfalo, son lo que anatómicamente conocemos como tronco del encéfalo. Los hemisferios cerebrales y las comisuras interhemisféricas, que son lo que componen el telencéfalo, también tienen otras estructuras relacionadas. En el caso de los hemisferios, vamos a encontrar que hay líquido cefalorraquídeo que debe estar alojado en los ventrículos, que son 4. Los primeros 2 son los ventrículos laterales y después tenemos el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. En los hemisferios también vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca son axones y dendritas y la sustancia gris son cuerpos neurales, los cuales son el núcleo amigdalino, el núcleo lenticular, el antemuro, el núcleo caudado y el tálamo óptico. En las comisuras interhemisféricas, que son las que van a conectar de la corteza de un hemisferio al otro, son el cuerpo calloso, el trígono cerebral y la comisura blanca anterior y posterior. Estos también se van a relacionar anatómicamente con el septum pellucidum, el núcleo amigdalino y los pilares anteriores y posteriores. Había dicho que el diencéfalo está integrado por el tercer ventrículo y las estructuras nerviosas que lo rodean. Estas estructuras son el trígono cerebral, la comisura blanca anterior, los tálamos ópticos, la glándula pineal o epífisis, los pedúnculos cerebrales, los tubérculos cuadrigéminos, el tallo del encéfalo, los tubérculos mamilares y el hipotálamo. En sí, los pedúnculos cerebrales, los tubérculos cuadrigéminos y el tallo del encéfalo son los que integran el mesencéfalo, pero también van a ser parte de la estructura que conforma una de las paredes del diencéfalo. A este tercer ventrículo lo vamos a ver conectado con los ventrículos laterales a través del agujero de Monroe.
y a su vez también se va a conectar al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvi. Entre las estructuras del encéfalo mencioné al tálamo óptico. De este es importante mencionar que el tálamo es la estación de relevo de todas las vías que se van a hacer conscientes, a excepción de la vía olfatoria. De ahí todas las demás pasan por el tálamo. Este también va a estar relacionado con otras estructuras, que son el epitálamo, el subtálamo, el metatálamo y el hipotálamo. El hipotálamo tiene parte del control del sistema nervioso autónomo. Se encarga, entre otras cosas, de la regulación del sistema endocrino, de la regulación de la temperatura corporal, el comportamiento emocional, del sueño y la vigilia, la ingesta de alimentos y agua, y algunos patrones somatomotores asociados a emociones. Como mencioné al principio, el cerebro se divide de forma básica en hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Estas dos unidades van a estar coordinadas a una relación inversa respecto a nuestro cuerpo, y los dos hemisferios se van a conectar a través del cuerpo calloso, que son fibras nerviosas. Cada hemisferio tiene funciones específicas. En primer lugar, podemos decir que el cerebro es todo el encéfalo, que a su vez está comprendido por los dos hemisferios. También lo integran el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. El peso aproximado del cerebro es de 1.3 kilogramos y también está compuesto por células nerviosas o neuronas y células gliales. Hablando de la organización general del sistema nervioso, podemos ver que está dividido en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo componen el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico lo componen nervios, ganglios y receptores especializados. A los nervios del sistema nervioso periférico los podemos dividir en nervios craneales, que son 12 pares, salen del tronco cerebral e inervan sobre todo cabeza y cuello. Los nervios raquídeos o espinales son 31 pares, salen de la médula espinal e inervan tronco y miembros. En cuanto a los nervios del sistema periférico, también podemos hacer una división en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El somático es el que se va a encargar de los movimientos voluntarios y conscientes. Este provee impulsos motores y recibe y procesa la información sensorial. El sistema nervioso autónomo es el que controla las funciones involuntarias como consecuencia de estimulación por las secreciones de las glándulas y las contracciones musculares. Este controla las contracciones musculares y los movimientos de las vísceras. Respecto al sistema nervioso central, había mencionado que está compuesto por el encéfalo y la médula. El encéfalo también tiene divisiones, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo lo integran el telencéfalo y el encéfalo. El telencéfalo son las comisuras y los hemisferios, y el diencéfalo son todas las estructuras nerviosas que rodean al tercer ventrículo y el tercer ventrículo. El rombencéfalo está integrado por la protuberancia o puente de Barolio, el bulbo y el cerebelo. Estos tres elementos, junto con el mesencéfalo, son lo que anatómicamente conocemos como tronco del encéfalo. Los hemisferios cerebrales y las comisuras interhemisféricas, que son lo que componen el telencéfalo, también tienen otras estructuras relacionadas. En el caso de los hemisferios, vamos a encontrar que hay líquido cefalorraquídeo que debe estar alojado en los ventrículos, que son 4. Los primeros 2 son los ventrículos laterales y después tenemos el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. En los hemisferios también vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca son axones y dendritas y la sustancia gris son cuerpos neurales, los cuales son el núcleo amigdalino, el núcleo lenticular, el antemuro, el núcleo caudado y el tálamo óptico.
En las comisuras interhemisféricas, que son las que van a conectar de la corteza de un hemisferio al otro, son el cuerpo calloso, el trígono cerebral y la comisura blanca anterior y posterior. Estos también se van a relacionar anatómicamente con el septum pellucidum, el núcleo amigdalino y los pilares anteriores y posteriores. Había dicho que el diencéfalo está integrado por el tercer ventrículo y las estructuras nerviosas que lo rodean. Estas estructuras son el trígono cerebral, la comisura blanca anterior, los tálamos ópticos, la glándula pineal o epífisis, los pedúnculos cerebrales, los tubérculos cuadrigéminos, el tallo del encéfalo, los tubérculos mamilares y el hipotálamo. En sí, los pedúnculos cerebrales, los tubérculos cuadrigéminos y el tallo del encéfalo son los que integran el mesencéfalo, pero también van a ser parte de la estructura que conforma una de las paredes del diencéfalo. A este tercer ventrículo lo vamos a ver conectado con los ventrículos laterales a través del agujero de Monroe, y a su vez también se va a conectar al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Entre las estructuras del diencéfalo mencioné al tálamo óptico. De este es importante mencionar que el tálamo es la estación de relevo de todas las vías que se van a hacer conscientes, a excepción de la vía olfatoria. De ahí todas las demás pasan por el tálamo. Este también va a estar relacionado con otras estructuras, que son el epitálamo, el subtálamo, el metatálamo y el hipotálamo. El hipotálamo tiene parte del control del sistema nervioso autónomo. Se encarga, entre otras cosas, de la regulación del sistema endocrino, de la regulación de la temperatura corporal, del comportamiento emocional, del sueño y la vigilia, la ingesta de alimentos y agua, y algunos patrones somatomotores asociados a emociones. Como mencioné al principio, el cerebro se divide de forma básica en hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Estas dos unidades van a estar coordinadas a una relación inversa respecto a nuestro cuerpo, y los dos hemisferios se van a conectar a través del cuerpo calloso, que son fibras nerviosas. Cada hemisferio tiene funciones específicas. En el caso del hemisferio izquierdo, es el que procesa la información analítica secuencial de forma lógica y lineal. También contiene la capacidad matemática, la capacidad para hablar, leer, escribir y razonar. El hemisferio izquierdo tiene el control de la mano derecha. El derecho, por otra parte, es el que va a encargarse de la percepción global, del espacio, la forma, el color, la creatividad, la perspicacia, el sentido artístico, el sentido musical, la imaginación, y es el que va a tener el control de la mano izquierda. A su vez, dividido en 4 lóbulos que van a estar ubicados bajo el hueso al que le corresponde el nombre, que son el lóbulo occipital, el lóbulo frontal, el temporal y el parietal. Cada uno de estos lóbulos también tiene funciones específicas. En el caso del lóbulo occipital es el que recibe y procesa la información visual como imágenes. Descifra impulsos eléctricos que manda la retina a través del nervio óptico. También se encarga del reconocimiento espacial, la discriminación del movimiento y color, la interpretación de imágenes y el reconocimiento de ruidos. Una lesión en el lóbulo occipital puede llegar a ocasionar ceguera central o alucinaciones visuales. El lóbulo frontal es el que recibe y coordina mensajes de los otros 3 lóbulos. Es el que da solución de problemas más específicos, por ejemplo, problemas que vienen en las pruebas de coeficiente intelectual. También es el que se asocia a conductas de la personalidad. También se encarga de las acciones voluntarias, hablando de la corteza motora. Se dice que también es el que se encarga de recordar estímulos y acontecimientos recientes. Una lesión en el lóbulo frontal puede ocasionar trastornos motores, de memoria, de comportamiento y afasia.
El lóbulo temporal se va a encargar de tareas visuales complejas, procesa la información de los oídos y contribuye al balance y al equilibrio. También regula emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Tiene la capacidad para entender el lenguaje. Ese trabajo también lo coordina en parte con el lóbulo frontal y el parietal. El lóbulo temporal también es el que almacena y recupera recuerdos remotos. Una lesión en este lóbulo puede ocasionar sordera central y fallos amnésicos, además de que puede haber alteraciones en la memoria verbal y dificultad para entender el lenguaje. El lóbulo parietal recibe información sensorial de todo el cuerpo, la piel, músculos, articulaciones, órganos internos y papilas gustativas. Recibe sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor. También se va a encargar de la comprensión y formulación del habla. El lóbulo parietal almacena datos sensoriales, los cuales nos permiten tener una imagen coherente de nosotros respecto al ambiente. Una lesión en el lóbulo parietal puede ocasionar acalculia, agrafia, heminegligencia y anosognosia. En general, cualquier lesión en cada uno de los lóbulos va a estar relacionada con la función que estos realizan. Y pues a grandes rasgos esta es la organización cerebral. En el caso del hemisferio izquierdo es el que procesa la información analítica y secuencial de forma lógica y lineal. También contiene la capacidad matemática, la capacidad para hablar, leer, escribir y razonar. El hemisferio izquierdo tiene el control de la mano derecha. El derecho, por otra parte, es el que va a encargarse de la percepción global, del espacio, la forma, el color, la creatividad, la perspicacia, el sentido artístico, el sentido musical, la imaginación y el que va a tener el control de la mano izquierda. A su vez, dividido en 4 lóbulos que van a estar ubicados bajo el hueso al que le corresponde el nombre, que son el lóbulo occipital, el lóbulo frontal, el temporal y el parietal. Cada uno de estos lóbulos también tiene funciones específicas. En el caso del lóbulo occipital es el que recibe y procesa la información visual como imágenes. Descifra impulsos eléctricos que manda la retina a través del nervio óptico. También se encarga del reconocimiento espacial, la discriminación del movimiento y color, la interpretación de imágenes y el reconocimiento de ruidos. Una lesión en el lóbulo occipital puede llegar a ocasionar ceguera central o alucinaciones visuales. El lóbulo frontal es el que recibe y coordina mensajes de los otros 3 lóbulos. Es el que da solución de problemas más específicos, por ejemplo, problemas que vienen en las pruebas de coeficiente intelectual. También es el que se asocia a conductas de la personalidad. También se encarga de las acciones voluntarias, hablando de la corteza motora. Se dice que también es el que se encarga de recordar estímulos y acontecimientos recientes. Una lesión en el lóbulo frontal puede ocasionar trastornos motores, de memoria, de comportamiento y afasia. El lóbulo temporal se va a encargar de tareas visuales complejas, procesa la información de los oídos y contribuye al balance y al equilibrio. También regula emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Tiene la capacidad para entender el lenguaje. Ese trabajo también lo coordina en parte con el lóbulo frontal y el parietal. El lóbulo temporal también es el que almacena y recupera recuerdos remotos. Una lesión en este lóbulo puede ocasionar sordera central y fallos amnésicos, además de que puede haber alteraciones en la memoria verbal y dificultad para entender el lenguaje. El lóbulo parietal recibe información sensorial de todo el cuerpo, la piel, músculos, articulaciones, órganos internos, papilas gustativas. Recibe sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor. También se va a encargar de la comprensión y formulación del habla. El lóbulo parietal almacena datos sensoriales, los cuales nos permiten tener una imagen coherente de nosotros respecto al ambiente. Una lesión en el lóbulo parietal puede ocasionar acalculia, agrafia,
heminegligencia y anosognosia. En general, cualquier lesión en cada uno de los lóbulos va a estar relacionada con la función que estos realizan. Y pues a grandes rasgos esta es la organización cerebral.